Tu auto soñado no te hará feliz. Escuché eso una y otra vez. Muchos años antes de la primera compra de mi primer superauto, un Lamborghini Gallardo, sabía que quería ese auto, soñaba con él, no podía dormir por las noches. Revisé y busqué los clasificados de arriba a abajo, lo revisé todo, busqué por todo el país, estaba dispuesto a viajar, estaba dispuesto a gastar todo mi dinero ganado con esfuerzo. Y sí, finalmente encontré el auto de mis sueños. Era un Lamborghini Gallardo 2005 con transmisión EGR, blanco con interior gris. Era un auto pequeño y hermoso. No necesariamente era mi configuración favorita, pero era un auto que, ¿sabes qué? Hice concesiones. ¿Sabes qué? Yo quería algo llamativo, como amarillo o verde. Ya sabes, tenían ese hermoso verde o algo naranja. Yo quería algo así. Pero ¿sabes qué? A caballo regalado no se le mira el diente, pero cuando lo vi por primera vez me enamoré de él. El precio era justo, el precio era bajo, e hice todo lo posible para decir que ese era mi auto soñado. ¿Por qué? No era mi color favorito de ninguna manera, y si hubiera podido conseguir uno manual, habría sido aún mejor. Sin embargo, en mi mente, con mi visión a corto plazo, vi ese auto de todas las formas posibles para pensar que ese era mi auto soñado. Necesito ese auto, quiero ese auto y voy a comprar ese auto. Y anteriormente acabo de vender, ya sabes, tenía un Porsche 911 Turbo y vendí ese auto y también me encantaba ese auto, era genial, pero después de un tiempo como que perdió su brillo. Por lo que dicen todos, la mayoría de la gente diría un Porsche 930. ¿Por qué vendiste ese auto? Bueno, porque de eso es de lo que estamos hablando aquí. En algún momento, tu auto soñado simplemente no te hará feliz. Y por un tiempo pensé que mi 930 era ese auto soñado. ¿Sabes? Lo compré. Siempre quise las salpicaderas anchas, quería la carrocería turbo y pensé que eso lo era todo, que ese iba a ser mi auto final y que iba a ser lo mejor de mi vida. Lo manejé durante 2 años, 3 años y ya sabes, luego reconstruí el motor. Un buen amigo mío que resulta ser mecánico de Porsche reconstruyó el motor de arriba a abajo, le puso un clutch nuevo, lo dejó como nuevo otra vez. Así que piensas ahora, una nueva oportunidad de vida, ahora estamos bien. No, era momento de venderlo de verdad, seguir adelante, y finalmente me encontré con un Lamborghini Gallardo, que para ese entonces ya había visto algunos, y pensé, necesito uno de esos. El B10 ruge y aúlla, ese va a ser el mejor auto de todos, y hacías todo lo posible por decir que suena mejor que cualquier otro, se ve mejor que cualquier otro. Y es el mejor por lo que pagas, y de verdad, en tu propia mente, empiezas a justificar por qué necesitas ese auto. ¿Qué tiene ese auto? Bueno, tiene todo lo que siempre quise y voy a quedármelo para siempre. Y manejé el Lamborghini el primer día. Por supuesto, lo saqué a dar una vuelta con el tipo, el dueño anterior. Me llevó a dar unas vueltas rápidas por esas colinas, por las laderas de las montañas. Por supuesto, ya sabes, allá en el Okanagan en BC estaba en... ¿Dónde era? ¿Osoyus? Vivía justo en el lago, en el extremo sur de Asoyu, casi llegando a la frontera con Estados Unidos. Tenía una propiedad frente al lago. Me llevó a dar una vuelta subiendo y bajando las colinas por unos caminos estrechos, acelerando en primera, casi llegando al límite de revoluciones. Y yo, wow, estaba absolutamente asombrado. Así que me enamoré aún más y me encantó todavía más este auto. Así que me puse al volante y decidí llevarlo a dar una vuelta de prueba. Miré a mi alrededor, llamé a mi amigo mecánico, Ed, quien me dijo, ¿sabes qué? Solo haz algunas revisiones básicas, revisa esto, esto y deberías estar listo para irte. No me tomó mucho tiempo, dejé un anticipo y antes de darme cuenta compré el auto. Amo ese auto, soñé con ese auto. Hice todo lo que estaba en mis manos, lo sacaba, lo miraba, ya sabes, veía el auto de adelante hacia atrás, lo examinaba y simplemente no podía tener suficiente de él. ¿Sabes? Cada vez que sacaba el auto en reversa, me paraba aquí y miraba hacia la entrada y, ya sabes, simplemente me enamoraba de ese auto cada vez que lo manejaba. Lo miraba. Era el tipo de auto al que le echas un vistazo una vez, vuelves a mirar y vuelves a mirar otra vez. Lo amaba. Era increíble y era todo lo que soñé que sería. Lo manejé a todos lados. Le puse muchísimos kilómetros. Hice pequeños rallies. Lo llevé a exhibiciones de autos. ¿Sabes? Llevé a todos los que conocíamos, a mis hijos, llevé a primos, familiares, a todos los familiares que se me ocurrieron que estuvieran interesados en dar una vuelta. Los llevaba a todos a dar una vuelta y me encantaba hacerlo. Fue absolutamente increíble. Viví ese auto. Era todo lo que soñé que sería. Pero hay algo que realmente creo que todos olvidamos. Y hay algo que, ya sabes, el ser humano tiene elementos humanos y hay químicos en nuestro sistema y se llama dopamina. Y así que por un periodo de tiempo, después de comprar ese auto, fue como una fase de luna de miel. Lo disfruté,
lo conduje, lo experimenté, lo llevé al límite. Hice de todo, tomé las rampas de entrada a la autopista, ya sabes, metí primera, segunda, tercera, y simplemente era un gran auto. Y por donde lo veas, lo era. Quiero decir, era una obra maestra de la ingeniería italiana, y era y sigue siendo uno de los superdeportivos más vendidos hasta el día de hoy. Pero había algo que de alguna manera faltaba después de 2 o 3 años de ver lo mismo de siempre. Es casi como si la fase de luna de miel hubiera ido y venido. ¿Y qué cambió? Había algo que estaba evolucionando en mi psique. Había algo que estaba cambiando en la forma en que percibía el auto. Todavía lo amaba. Seguía siendo increíble cada vez que lo manejaba. Y cada vez que lo manejaba, era una ocasión especial. Me acercaba al auto, giraba la llave de encendido y te digo, desde el momento en que encendía el motor, sacaba el auto de la cochera y empezaba a manejarlo. Si lo manejaba media hora, 1 hora, 2 horas, cada momento de ese viaje casi temblaba, me sentía vibrar. Estaba nervioso y ansioso y estaba completamente alterado porque ese auto me daba una emoción en cada viaje. Pero había momentos en los que lo estacionabas, ponías la llave en el encendido, luego la guardabas en el cajón y te olvidabas de ella. Y esos momentos entre manejarlo y olvidarlo, esos momentos se iban haciendo más largos. Sabes, al principio, los primeros años, lo manejaba cada vez que podía, 2, 3, hasta 4 veces por semana. Eso empezó a bajar a 3 veces por semana, 2 veces por semana, y para cuando llegué al 4º o 5º año, si lo manejaba 1 vez al mes, probablemente era todo lo que le sacaba. Cuando lo manejé por primera vez, cuando compré el auto, le puse miles de kilómetros. Para cuando lo vendí, creo que ese último año solo le puse como 500 kilómetros. ¿Qué estaba cambiando? No era el auto seguía siendo tan increíble como siempre. De hecho, ya era momento de cambiarle el clutch porque el sistema Ager, ya sabes, y los clutches de esos autos no duraban mucho. Pero le puse un clutch nuevo y pensé que sería feliz. Clutch nuevo, una nueva oportunidad en la vida, como el 930. Pero ¿adivina qué? Eso no cambió. Y para sorpresa mía, me compré un Jaguar F-Type pensando, sí, ese es como mi auto diario soñado. Voy a tener mi auto soñado para los sábados por la noche y también mi auto diario soñado. Bueno, manejé el F-Type y el F-Type era todo lo que quería. Aullaba, hacía los mejores sonidos que te puedas imaginar. Tenía tracción en las 4 ruedas y ahora tenía un auto que era tan rápido como un superdeportivo, con la apariencia de un superdeportivo, pero era práctico con tracción en las 4 ruedas y las comodidades que obtienes de cualquier auto, como un Toyota Camry moderno hoy en día. Pero manejé ese auto y simplemente sentía que algo faltaba. No era porque el auto no fuera increíble en todos los aspectos. Simplemente era porque lo manejaba todos los días. Lo manejaba para ir al trabajo. Lo manejaba para hacer las compras. Lo manejaba para, ya sabes, paseos nocturnos divertidos. Pero lo usaba para todo. Y de alguna manera la novedad se desvaneció porque se volvió un auto común, si eso tiene sentido. ¿Sabes? Y eso empezó a resonar en mí. Mientras más usaba estos autos, más alcanzables se volvían y de alguna manera menos emocionantes e interesantes se volvían. Ahora, ambos son emocionantes y no han perdido su brillo. Y por donde lo veas, un F-Type R, que hoy en día es casi más raro que un McLaren. No hay muchos en la carretera. Y me encantó. Y sigue siendo un auto genial. Lo mismo con un Lamborghini Gallardo. Sigue siendo uno de mis favoritos de todos los tiempos. Pero hay un elemento de, ya estuve ahí, ya lo hice. Y cuando ves a muchas de estas personas que tienen estos autos exóticos y empiezan a formar estas colecciones, ya sabes, ahora hay muchos coleccionistas de Ferrari por ahí. Y ves esto, algunos allá en California, hay algunos bien conocidos por sus grandes colecciones. Y esos son autos increíbles y me gustaría tal vez incluso ver algunas de esas colecciones algún día. Pero en mi mente, ¿qué representan esas colecciones? En mi mente, después de conducir estos autos por un tiempo, como que te cansas de ellos. Y luego quieres algo nuevo y fresco. Y piensas que el siguiente auto va a ser un paso adelante. Ese va a ofrecer algo realmente grandioso que tal vez este auto no tenía. Bueno, estarías equivocado. Mira, porque incluso coleccionar estos autos representa lo que yo veo como, está bien, los recursos están ahí,
pero de alguna manera ese no funcionó y no necesariamente cumplió con algo. Había algo que el siguiente auto sí cumple. Más potencia, más prestigio, tal vez una producción más limitada, un color más llamativo, lo que sea. El auto nuevo ofrecerá algo que el anterior no tenía. Pero mira, en realidad no fue el superauto el que realmente cambió. Como que el auto siempre fue el mismo auto y de alguna manera el brillo se desvaneció para mí. Pero lo que sí noté fue que yo cambié. Mira, cuando tuve esos autos, de repente las cosas se volvieron más... Parecía que había más oportunidades, cosas que de alguna manera llegaban a ti, ya sabes, experiencias con las que antes solo soñabas. De hecho, sabes, hay un momento, piensas en ir manejando en tus autos normales, ya sabes, un Honda, un Toyota, y creo que incluso a veces, mi vieja camioneta que te voy a mostrar ahora mismo, pero manejando en mi vieja Ram aquí, mi Ram 1500 que está justo al lado de mí aquí. Manejar en esta camioneta es como, ya sabes, cuando vas por la carretera y de repente ves pasar una flota de superautos, Ferrari, Lambo, McLaren, Porsche, y ves todos estos autos pasar y de repente volteas y dices, wow, eso está increíble. Me gustaría preguntarme qué estarán haciendo esos tipos, qué estará pasando. Bueno, mira, eso es parte de lo que lo hace interesante. No es el auto en sí. Es genial tener un auto llamativo y divertido, pero al final del día lo que me di cuenta... Tener esos autos, el Jag, el Lamborghini, no se trataba tanto de poseer los autos, sino de mirar atrás en retrospectiva. Eventualmente, el brillo se desvaneció, por así decirlo. Fueron las experiencias porque ahora, ya sabes, hace unos años, diría que hace unos 5 años, me invitaron a un paseo de autos y todos podían volver a salir ahí otra vez. Y llevamos nuestros autos a ese paseo y fue algo único. Pude experimentar algo que no había experimentado antes. Y eso fue manejar con un grupo de probablemente unas 20 o 25 superautos y algunos SUVs realmente increíbles, SUV Hots, Murcielago SUVs. Había McLaren, había Porsche, Ferraris, lo que quieras, y pude unirme a este grupo y estuvimos manejando, recorriendo los caminos. Y fue espectacular, fue simplemente increíble, wow. ¿Sabes? Y pude participar en eso. Y son las experiencias, es manejar con algunos de estos tipos que tienen algunos de los autos más geniales a los que ni siquiera puedes acercarte en un buen día, porque en el mejor de los casos solo ves uno pasar y nunca llegarás a experimentar realmente eso. Bueno, yo pude experimentar eso, pude ir como copiloto, incluso pude manejar algunos de estos autos, como un Murcielago 670 LP, como un LP 670. Estamos hablando de un SUV, algo como un auto que tiene una producción muy limitada, de hecho pude manejarlo. Y manejar algunos de estos autos o ir con ellos y disfrutar la experiencia es realmente de lo que se trata. Es la experiencia, no necesariamente es sobre el auto. Es la experiencia y las oportunidades y a veces, incluso si eres dueño de un negocio, eso también te ayuda en ese sentido. Así que a veces manejar estos autos, lo que descubrí es que no se trata del auto en absoluto. Se trata de las puertas que parece abrir y eso te lleva, te hace sentir algo diferente. Es una perspectiva única, buena, mala o indiferente. Es una perspectiva única. Así que vendí el Jag porque se convirtió en el auto de todos los días. Se volvió el auto, tan increíble como es en todos los sentidos. Empecé a acostumbrarme demasiado a él. ¿Puedes creerlo? 550 caballos de fuerza y como que te vas acostumbrando a eso. El escape suena, por si eso no fuera suficiente para ti. Vamos a darle. Oh, toma las curvas. Ella se maneja bien en las curvas. El Lamborghini Gallardo, 500 caballos de fuerza, como que me estaba acostumbrando. El rendimiento ya no me sorprendía, la aceleración se sentía cotidiana y mundana. Y nunca pensé que llegaría el día en que 500 caballos de fuerza me parecerían algo común, pero así fue. Y es como que todos los que se suben al siguiente auto y luego al siguiente de repente se acostumbran a eso. Ya sabes, se compran un auto deportivo de 300 caballos de fuerza como el Porsche 911 y piensas que va a ser súper divertido. 300 caballos de fuerza, eso va a ser bastante rápido. Y luego lo manejas, lo tienes por un tiempo y te das cuenta de que sí, en realidad no es tan rápido. Y luego manejas un auto de 400 caballos de fuerza y piensas, wow, este sí es rápido. Y luego eso se vuelve mundano. Y después 500 caballos de fuerza y eso también se vuelve mundano. Y luego sigues subiendo el nivel. El rendimiento se vuelve algo de todos los días. La diversión de usar el auto se vuelve algo de todos los días.
Y entonces te preguntas qué pasó con tu auto soñado. Simplemente se volvió como cualquier otro auto. La única diferencia es que ahora estás pagando, ya sabes, 1,000, 1,500, 2,000, 3, 4,000 dólares al año por el seguro. El gasto de mantenimiento que podría ser de 5, 10 o hasta 20,000 dólares al año, dependiendo del auto. Y de repente te enfrentas a todos estos gastos enormes. Y aún peor si estás haciendo pagos del auto y te preguntas, wow. Sí, ese sueño puede convertirse en realidad en una pesadilla. Y ahora, nunca me he arrepentido de ninguno de mis autos. Amé cada auto que compré porque fui muy intencional. Y sí creo en vivir tu mejor vida, en vivir el sueño. Y aquí estamos de nuevo, mi siguiente auto. Vendí el Lambo, vendí el Jag, ambos ya se fueron. Los amo. ¿Me arrepiento de eso? Ni de chiste. Mira, porque cada uno de esos autos fue una oportunidad y experiencia propia. Y ambos ofrecieron experiencias diferentes. Igual que todas mis noches, mi 930 lo viví. Hice algo de rally y algo de road cross. ¿Cuál es el término que estoy buscando? De todos modos, hice un poco de rally con él y me divertí con el auto. Y ya sabes, en algunos casos casi me metí en algunos problemas con él. Es ese tipo de auto que puede hacer eso, y hay un elemento de tenerle un poco de miedo a tu auto hasta el punto en que eso crea esa emoción. Y entonces, eso me lo dio por un tiempo, pero superé eso, y superé el Lambo, y superé el Jag, y todos son increíbles, y todavía amo esos autos, y me encantaría conservarlos. No tengo espacio en el garaje aquí. Pero hay un elemento de, ya sabes lo que es esta dopamina. Obtienes esa emoción, la fase de luna de miel, y en unos meses, un par de años, y de repente como que te acostumbras al rendimiento, te acostumbras a la apariencia y al estilo, y luego estás listo para seguir adelante. Ahí es donde realmente creo que muchos coleccionistas llegan. Empiezan con 1, 2 o 3 y dicen, está bien, está padre, me gusta, pero sabes, quiero el siguiente, y quiero que el siguiente sea mejor. Simplemente tienen los recursos que yo no tengo. Pero siendo realistas, ¿tener tu auto soñado realmente se convierte en una pesadilla? ¿Eso es lo que te va a hacer feliz, tener tu auto soñado? ¿Cuál de las dos es? Mira, para mí en realidad sí lo hace. Y siempre ha sido así. Tener ese auto soñado siempre me ha dado un nivel de felicidad. Ahora, parte de eso es la dopamina y nada mecánico, nada tangible, ya sabes, como tu casa, como tus autos. Nada de eso realmente en el fondo te hace feliz. Y ni siquiera puedo decir que necesariamente tener el auto de mis sueños me va a hacer feliz. Probablemente estaría mintiendo un poco, pero realmente no se trata de eso. Se trata de la experiencia. Se trata de todas las cosas que he estado haciendo, incluso con este auto, aunque solo lo he tenido por un año. Algunas de las conversaciones, algunas de las personas que he conocido, ahora algunas experiencias nuevas. De hecho, el primer día que llevé uno de estos a una reunión local, había un par de personas que ya había visto antes. Ni siquiera pudieron mirarme mal. Bueno, mira nada más, ahora de repente ya sabes, te empiezan a hablar. Ahora no estoy diciendo que eso sea bueno, y por supuesto puedes hacer tu propio análisis de lo que realmente significan las amistades. Y si les caes bien por ese superauto que tienes, bueno, probablemente no sean realmente tus amigos, pero sí abre oportunidades de otras maneras y realmente se convierte en una experiencia única. Tener un superauto genera conversaciones. Es un gran iniciador de conversaciones. Y para mí, cada vez que aceleras y le das ese impulso extra, ese estallido de aceleración, eso le da un nivel de emoción que no puedes describir. El problema es que, ya sabes, hoy en día hay un número muy limitado de veces en las que puedes hacer eso. Quizá entras a la autopista en segunda velocidad, ¡boom! Ya estás a la velocidad de la autopista, ya estás listo, eso es todo. En cada otro cruce de tráfico, solo estás manejando, parar, avanzar, avanzar. Manejar un superauto eventualmente se vuelve como manejar cualquier otro auto. Entonces, ¿ese auto soñado te hará feliz? Es algo de dos caras. Por un lado, podrías decir que no es necesariamente el auto en sí. Odio decir esto como un verdadero amante de los autos, pero realmente se trata de la experiencia, se trata de los sueños. Es vivir ese sueño, esa pasión. Sabes, tener ese metal brillante y simplemente estar ahí parado mirándolo es genial por un rato. Pero estos autos fueron hechos para manejarse y disfrutarse. Está pensado para reunir a la gente, para tener conversaciones divertidas y hablar sobre cómo configuraste el tuyo. Sí, yo hice esto. Y luego salir a manejar y reírse de eso.
Mira, porque al final de cuentas de eso se trata. Son las experiencias que estos te brindan. Eso es lo que te hace feliz. Eso es lo que hace que todo valga la pena. No es necesariamente el auto es el catalizador. Soy un amante de los autos por la forma en que me hace sentir cuando acelero, ya sabes, sacarlo a un rallycross o algo así y pasar entre los conos. Eso por sí solo me pone un poco nervioso y me emociona. Pero mira, esa es la experiencia. No es el auto en sí, no es ese activo, no es la casa que está justo ahí. Son los recuerdos que creas con la casa, la familia que estás formando. El auto son las relaciones que estás formando, esa emoción en ese pequeño momento de aceleración. Son esas cosas, las relaciones, las personas, las redes y los negocios que creas. Eso es lo que lo hace que valga la pena. Pero me gustaría escuchar más tus opiniones sobre esto. ¿Qué significa realmente para ti tu auto soñado? Por favor, déjame un comentario. Y de nuevo, no olvides suscribirte al canal. Voy a sacar este auto muy pronto. Pero están hablando de nieve otra vez. Y vaya, hace frío aquí afuera. Mira, todavía tenemos nieve. Mira, ¿todavía se está derritiendo? Solo estoy esperando que este invierno se despeje en algún momento. Pero bueno, me gustaría escuchar sus opiniones. Como siempre, nos vemos en la próxima. Que tengan un excelente día a todos. Adiós.